gobernantes en la mano de Dios. ¿Qué estoy pretendiendo como pastor? Mi pretensión es que tengamos una cosmovisión correcta del poder de Dios sobre las naciones. Cuando no está legislando nuestra cosmovisión la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser presa de inclinaciones engañosas que distan mucho de la soberanía que Dios manifiesta en su palabra sobre las naciones. Y entender la soberanía de Dios, recordar que Él es soberano, hace que nuestro corazón tenga reposo, descanso, y también eso nos lleva a ser colaboradores vigentes y entendidos para orar por nuestra nación. Y debemos de entender algo muy importante: el recurso aquí en la tierra de transformación es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa facultad no le fue dada a hombres, le fue dada a la comunidad, al cuerpo de Cristo en todas las naciones. Tú y yo somos la respuesta de Dios aquí en la tierra. Ningún político va a sacar endemoniados, va a liberar endemoniados, va a sanar enfermos. Les decía, ellos no tienen la facultad de dar palabra al cansado, porque su visión es diferente. En algunos correcta, pero al último, si no está el Espíritu Santo en medio de ellos, no funciona. Somos nosotros. Y a veces nosotros ponemos nuestra confianza en hombre, como decía hace 8 días, porque no estamos permeados, ni está metida la palabra de Dios en nuestro corazón, y muchas veces olvidamos la potencia que reside en el cuerpo de Cristo. Y somos nosotros la respuesta. Tú eres la respuesta, con tu familia, con el poder de Dios habitando en tu corazón. Brian Sand, este pastor que mencioné algo en la semana, en el escrito que les pusimos al alcance para leer, los que lo tomaron con seriedad, dice en ese escrito: mientras tanto, la iglesia debe ocuparse no tanto de intentar cambiar el mundo, sino de intentar ser el mundo ya cambiado por Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos la fragancia de Cristo. Debemos de llevar la fragancia de Cristo a donde quiera que vamos. La iglesia somos importantes, somos el recurso de Dios aquí en la tierra. Cuando dice en la Biblia en Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo es: toda la voluntad perfecta de Dios en la tierra no podrá manifestarse aquí si no es solicitada. Pero eso de atar y desatar no se lo dio a los no creyentes, nos lo dio a nosotros, discípulos. Por eso una nación toma el curso en gran medida que la iglesia es entendida e intercesora. Así es que no estamos fanfarroneando cuando oramos. No es una fanfarronería tener lunes, martes, miércoles. Tuve la bendición de estar el viernes con el equipo de oración y había 600 conectados en Zoom, muchos en pareja. Habíamos a las 6 de la mañana más de 1000 intercesores, o alrededor de 1000 orando, más aquellos que quisieron entrar pero ya estaban en el trabajo, y aquellos que estaban en los brazos de Morfeo todavía. Pero somos una iglesia que oramos porque entendemos que así trabajamos en sociedad con Dios. Así trabajas en sociedad con Dios. Ahí en tu casa, en tu hogar, en la manera de orar. Salmo 33. Si vamos a hablar de gobernantes en las manos de Dios, vamos a referir este salmo. Salmo 33, 10 en adelante. Escuchen bien lo que dice, amados y amadas. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Vaya versículo. Habla que el Señor tiene la facultad de frustrar y hacer fracasar planes de naciones enteras. Probado en esta pandemia. Todos los planes de repente, ¡pum!, ya se paró, se detuvo todo.
porque todo Dios lo permite para manifestar su poder y que Él gobierna, que el cielo gobierna. Pero ahora escuchen muy bien, tuve la tentación al llevar tiempo con Dios en esta semana de Salmos. Nos topamos en la semana con el Salmo 2, y el Salmo 2 nos narra la tendencia que tienen los que gobiernan en las naciones históricamente, y no es diferente ahora. Tienen la tendencia, a una vez que están gobernando, quitarse el yugo de Cristo de ellos, conspirar contra Cristo, conspirar contra las sagradas escrituras, conspirar contra los principios del reino. Y leímos que dice uno de los versículos: vamos a quitarnos el yugo de Jesús de nosotros. Y más adelante narra el Señor cómo se va a reír de ellos, y cómo aquellos que no se arrepientan, los gobernantes, les va a ir como en feria, porque el Señor tiene poder sobre las naciones y sobre todo gobernante. Versículo 11 de este Salmo 33: pero los planes del Señor, griten conmigo, los planes del Señor, allá en tu casa, los planes del Señor se mantienen firmes. Escucha bien, no para una temporada, para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos está diciendo la Escritura que los planes del Señor son firmes para siempre y nunca sus propósitos son frustrados. Esto habla de la soberanía de Dios. Les mencioné hace unos minutos que tuve la tentación de hablar e inclinar la balanza hacia la tendencia rebelde de los gobernantes, pero sentí que el Espíritu Santo quería que honráramos la potencia de nuestro Rey, de Jesús. Y voy a hablar los minutos que me quedan, y vamos a ser relevantes con versículos de la palabra, no con ideas mías, cómo Dios gobierna y cómo los gobernantes están bajo la mano de Dios. Y eso debe de nosotros crearnos un ambiente de reposo en nuestro ser. Richard Young escribió esto: cuanto más se oponían a la verdad los fariseos de antaño y sus sucesores, los prelados, más prevalecía la fama de Jesús. La reforma de Alemania prosperó en gran manera por la oposición papista. Sí, cuando dos reyes, entre muchos otros, escribieron contra Martín Lutero, el reformador, entre ellos Enrique VIII de Inglaterra y Ludovico de Hungría, y tomaron parte en las controversias. Esto hizo que muchos entraran en curiosidad e investigaran la cosa, y el resultado fue un estímulo e inclinación general hacia las opiniones de Lutero, y entonces la reforma protestante se hizo más fuerte. Pero ¿sabes qué es lo que lo hizo más fuerte? Que los gobernantes se opusieron. Porque Dios gobierna. Cuando vamos nosotros a Job 23:13, mira lo que dice, escucha. Voy a leer versículos que hablan de la soberanía de Dios. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, hablando de Dios, e hizo. Aleluya. Proverbios 19:21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Isaías 14:24. Amo este versículo. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Como dice el dicho, donde manda capitán, se acabó. Se van a hacer las cosas, dice, como lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Pero Colosenses 1:16 y 17 es un versículo que siempre ha animado y me regresa cuando se debilita mi cosmovisión, o más bien cuando se quiere contaminar mi cosmovisión de quién gobierna. Regreso a Colosenses
y se me pasa. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y eso incluye gobernantes. Fueron creados, fueron puestos por Él y para Él. Nosotros podemos decir como que Dios se equivocó poniendo aquí, ¿no? Pero cuando tenemos una cosmovisión que la está dominando la doctrina de la soberanía de Dios sobre la tierra, sobre todas las cosas, y aún en específico sobre gobernantes, cambia la historia de nuestro corazón. Nuestra oración se enriquece, nuestro espíritu de intercesión a favor de nuestros gobernantes se hace mucho más nutrido. Avivamos nuestro corazón y creemos que veremos una transformación así en nuestra nación. La soberanía de Dios. Voy a leerles lo que A.W. Tozer en su libro, en el tomo 2, Los atributos de Dios, hablando del atributo de Dios soberano, dice, entre muchas cosas, la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que el Señor es absoluto sobre toda la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto ni planeado. Significa que aún la ira del hombre en última instancia alabará a Dios, y Él reprimirá el resto de las iras, según el Salmo 76:10. Significa también que cada criatura en la tierra, en el cielo y en el infierno doblará su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, de acuerdo a Filipenses 2:10. Cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, no significa que todos se van a salvar, significa que todos lo van a reconocer, unos en el cielo, pero otros en el infierno también. Esa es la potencia y la soberanía de nuestro Dios. A.W. Tozer dice más acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios lógicamente implica su absoluta libertad para hacer todo lo que quiera hacer. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa, sino que puede hacer cualquier cosa que desea hacer. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios están íntimamente ligadas. La soberanía de Dios no significa que Dios pueda mentir, pues Dios no quiere mentir. Dios es verdadero y por lo tanto no puede mentir, pues Él no quiere mentir. Dios no puede romper una promesa, porque romper una promesa significaría violar su naturaleza, y Dios no quiere violar su naturaleza. Por lo tanto, escuchen bien, es necio pensar que Dios pueda hacer cualquier cosa. Escuchen esto, es necio pensar que Dios puede hacer cualquier cosa, pero es bíblico decir que Dios pueda hacer cualquier cosa que quiera hacer. Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca, siempre, en todo lugar y por siempre. Aleluya. La soberanía de Dios significa que si en este vasto mundo de hombres pecadores hay alguien que debería estar tranquilo y con paz en un tiempo difícil como este, deberían de ser los cristianos, nosotros, sus discípulos.
No deberíamos estar bajo la carga de la aprensión y la preocupación, porque somos hijos de un Dios que es siempre libre de hacer como le plazca. No hay ni cuerda, ni cadena, ni estorbo sobre Él, porque Él es absolutamente soberano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es soberano. Él es soberano. Wow. El hecho que nuestro Dios es soberano nos hace tener confianza que la dirección de las naciones está en curso de su voluntad. Por eso, al orar por la nuestra y sus gobernantes, provocaremos que Dios ponga en curso su propósito aquí en la tierra. Los acontecimientos de las naciones están sujetos a la solicitud y acuerdo de las oraciones de su iglesia, que somos nosotros aquí en la tierra. Vamos a leer unos pasajes muy rápido y nos van a llevar un viaje que nos demuestra la Escritura, la soberanía de Dios y cómo los gobernantes están bajo la mano de Dios. Rápidamente, en Jeremías 29 conocemos que el pueblo de Judá se rebeló delante del Señor y Dios decretó que habrían de ser llevados en cautividad a Babilonia, recordarán, por 70 años. Y lo dice Jeremías 29:7. Una vez que entren en la ciudad donde van a estar cautivos, miren la instrucción, escuchen la instrucción del Señor. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. ¿Y cómo nosotros expresamos ese bienestar que buscamos? Rueguen al Señor por ella, la oración, porque en su bienestar tendrán bienestar. Este versículo nos está mostrando que una manera de amar, servir y a la vez entender que la soberanía de Dios está bendiciendo a una ciudad, una nación, es que su pueblo oramos. Más adelante dice en el versículo 10: porque así dice el Señor: cuando se hayan cumplido en Babilonia los 70 años, yo los voy a visitar y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Ese es el corazón de Dios para tu casa, y ese es el corazón de Dios para las ciudades y las naciones. Dios tiene pensamientos de bien, como dice la versión 60, y no de mal. Pero noten bien que 70 años previos profetizó esto, los metió a estos 70 años para afinar sus corazones. Trató con las rebeldías de su pueblo, y a los 70 años, en medio de ese panorama oscuro, en Daniel capítulo 9, acuérdense que Daniel fue uno de los cautivos. Le llaman tanto así el profeta de la cautividad. Cuando Daniel era un muchachito, entre unos 13 y 17 años, fue llevado cautivo. Daniel probablemente vio profetizando a Jeremías. Pasan 70 años, para esto Daniel tendría 85 o un poco más de años en estos pasajes que vamos a leer. Era el primer año, Daniel 9 del 1 al 3, era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, que llegó a ser del rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, escúchalo bien, yo Daniel, noten bien el poder de la oración, la iglesia, los santos de Dios, yo Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Daniel estaba orando Jeremías, el pasaje de Jeremías que acabamos de leer. Y Daniel, al leer la palabra de Dios, dijo: ya pasaron 70 años, ya es tiempo que Dios cumpla su palabra. Y se puso a orar conforme a lo que leyó en la escritura, citado por Jeremías. Así dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé las cenizas.
y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Isaías 44, avanzamos. Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador: yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Como así diciendo Dios, para que me reclamen. Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los brujos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Estos pasajes hablan de la soberanía y del gobierno de Dios sobre las mentes, sobre los corazones. Pero cuando avanzamos, 26, sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén: este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá: ustedes serán reconstruidas, yo restauraré todas sus ruinas. Está hablando aquí Dios del amor que tiene y de la decisión que tiene de restaurar una ciudad, de restaurar una nación. Dios tiene en su corazón cambiar y llevar cada ciudad, cada generación, cada nación a un punto de bendición. La tarea de Satanás es que nosotros creamos que ya no hay esperanza. Pero vamos notando que aquí Dios está diciendo: cuando hable a los ríos y les diga séquense, se secarán. Atención, iglesia, atención ahí en tu casa. Cuando diga de Ciro, digan conmigo Ciro. ¿Saben que están profetizando de un tipo llamado Ciro casi 200 años antes de su nacimiento aquí? Él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará: reconstruyan Jerusalén, y dirán: restauren el templo. Escucha muy bien, está diciendo el Señor que va a levantar un gobernante, que Él desde el trono, desde el cielo, va a incitar y va a mover el corazón, tanto que le llama a Ciro: es mi pastor. Aquí viene el tema. Ciro ni siquiera era del pueblo de Dios, y Dios le está llamando: es mi pastor. Porque Dios gobierna los corazones de aquellos poderosos. Dios pone a quien quiere y los usa como Él le viene en gana. Por eso entra nuestro reposo ahí en la palabra. Isaías 45 dice: esto le dice el Señor a Ciro. ¿Y cómo le llama? Su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. ¿Quién le está llenando de poder y de autoridad la mano derecha a Ciro? Y luego habla unos versículos que no vamos a leer por cuestión de tiempo. Le habla la autoridad y el poder que tendría Ciro y que se cumplió. Pero le llama ungido. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Un ungido es uno señalado por Dios para hacer una tarea específica. ¿Cuál tarea específica? La que Dios soñó y quiere hacer. Ungido puede ser alguien que teme a Dios o que no teme a Dios. Ungido es uno tomado para los propósitos de Dios. No te compliques. Un ungido es un tomado para los propósitos de Dios. Hay gente que somos ungidos. Tú eres un ungido, un tomado por Dios para una tarea. Somos ungidos que tememos a Dios. Los ungidos que tememos a Dios somos aquellos buscadores de su voluntad, ejecutamos en obediencia a su voluntad y tenemos nosotros como bendición recompensas. Porque la Biblia dice: quien me honre, yo le honraré. Hay ungidos que no temen a Dios, son señalados por Dios para una tarea. Dios mueve sus corazones, Dios los usa como Él quiere, pero al último los juzga. A nosotros nos recompensa. Todos los gobernantes del mundo que tuvieron la oportunidad, incluyendo nuestros presidentes, todos acá en México, que tuvieron la oportunidad de traer la bendición, de alinearse al cielo, todos los legisladores, todos los senadores que temieron a Dios, van a tener su recompensa. Fueron ungidos como políticos. Los que fueron ungidos como políticos pero no temieron a Dios van a tener un juicio, pero son ungidos.
de Dios, señalados y escogidos para una tarea. Dios usa para eso votaciones y democracia, pero todo está bajo la mano de Dios. A Ciro le dice más adelante en el versículo 5: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. No vengo ni me conoces, pero te voy a usar. Te doy el poder más grande. Te hago el hombre más poderoso de la tierra, aunque no me conozcas. Pero voy a tomar tu corazón para completar mis propósitos y ejecutar mi agenda, aunque tú ni sabes que yo lo estoy haciendo. Eso es la soberanía de Dios. Para que el mundo entero, dice Dios, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. ¿Más claro? Dios es soberano sobre los corazones de los gobernantes. Luego en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el primer año de Ciro, este Ciro que profetizó Isaías, que le llama mi ungido, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Otra vez remontan a Jeremías, el pasaje que leímos, y entra Daniel en oración por el pasaje, sobre el pasaje de Jeremías. Dice: movió el corazón de Ciro para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó construirle un templo en Jerusalén, etcétera. ¿Quién termina siendo la pieza clave para restaurar el templo devastado 70 años? El segundo templo, ¿quién es la clave? Ciro, era un ungido. Porque Dios toma el corazón de los gobernantes y los hace y los mueve como Él determina. Ese es el poder de nuestro Dios. Él es soberano, nada le coge a Él por sorpresa. Es más fácil abrazar el humanismo que la soberanía de Dios, porque sujetar el corazón a ella, la soberanía, implica búsqueda, obediencia y dependencia. El humanismo solo requiere esfuerzo dirigido a alcanzar todo lo que mi corazón desea, es decir, todo lo opuesto a la cruz. Hoy escuchamos en la semana a nuestro presidente diciendo que el cristianismo es humanismo. Me acordé cuando hace 16 años hablé con él y le dije: usted necesita, Señor, conocer al Espíritu Santo. Evidentemente no hizo caso. ¿Cuánto necesitan? Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos a quienes van a ser elegidos y van a quedar hoy. Dios está tomando el control este día. Termino con Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, Augusto César. Escuchen muy bien cómo comienza este versículo. En estos días, Augusto, esto está comprobado en la historia universal, la historia romana, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. ¿Quién decretó el censo? ¿Quién lo decretó? El emperador Augusto César. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Habla de otro gobernante, de Cirenio. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí en Belén, llegó el momento para que naciera el bebé y se cumplió la palabra profética de Miqueas. Pero tú, Belén, no eres la más pequeña entre los pueblos, porque de ti saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Se cumplió la palabra profética.
¿Y cómo es que Dios hizo que se cumpliera la palabra profética? Porque Él es soberano y porque Él tomó la mente, el corazón, e inclinó el corazón de Augusto César a que se hiciera un censo. Si no hubiera sucedido eso, no se hubiera cumplido la palabra profética. Estamos bajo el reino de Jesús. Venga tu reino, Señor. Mateo 2, versículo 13. Después que los sabios que vinieron a adorar a Jesús se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño, a Jesús, para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte del rey Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, gobernantes tomando decisiones que ayudan al cumplimiento de los propósitos de Dios. Se cumplió Oseas 11:1. La locura, los celos, las inseguridades y las tonterías de Herodes hicieron que saliera huyendo, indicado todo bajo la mano de Dios, hacia Egipto. Entonces estaba en Nazaret, escala Belén, nace el bebé, luego a Egipto, muere Herodes y regresan a Nazaret para que se fuera llamado Nazareno. Y todo eso sucedió por movimientos de gobernantes. La raíz fue el movimiento y pensamientos de gobernantes. ¿Quién legisló el pensamiento de los gobernantes? Dios, porque Él es soberano. Él es soberano. Cuando era niño, mi mamá o silbaba, porque era de la que hacía el quehacer y chiflaba y silbaba himnos. Y me acuerdo que ella cantaba un himno. Lo escuchaba en la iglesia cantando continuamente de niño, pero más lo escuchaba en mi casa. Es un himno que dice: Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Si lo sabes, cántalo. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Quien compuso este himno, mira la revelación que tenía. No hay problema en que yo viva bajo un Rey soberano. La soberanía de Dios no debe espantarme. Al contrario, me da la revelación que Él es mi amigo. Me trae seguridad de amistad. Ese es el poder de la palabra. Cuando seguimos leyendo la escritura, vamos a encontrar que Herodes mandó asesinar a los niños menores de 3 años en esa región, y esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado en el versículo 17 por medio de Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. Termino con Proverbios 21:1, uno de mis pasajes favoritos. La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. O sea, cuando tú veas un gobernante, cuando tú ves a nuestro presidente, hay cosas que dices: me gusta lo que dijo, me gusta lo que hizo, lo que decidieron los diputados, y hay unas que no. No te preocupes, tú sigue orando. Eso va a hacer. Nosotros no entendemos todo el panorama, pero Dios en su soberanía, mientras su pueblo ore, estamos desatando
como ríos el curso que el Señor quiere en las manos de Dios. Los gobernantes se someten al Señor. Hay que descansar. Hay que seguir orando por nuestra nación. Hay que dejar un legado de oración. Hay que dejar un legado de amor, no por sí mismos, amor por el prójimo. Esto implica amor por la nación, para nuestros hijos. Haz que tus hijos amen México. Enséñale a tus hijos a amar esta nación. A nosotros años atrás nos sorprendió mucho. Nuestro hijo mayor, Jaciel, tuvo la bendición de vivir y estudiar 5 años entre estudio y otro, y instituto bíblico, universidad, 5 años en Estados Unidos. Todo lo tenía súper mega hiper acomodado para tener una residencia y una ciudadanía. Era cuestión nomás de que se mantuviera trabajando allá, se hace ciudadano y americano y eso. Algún día lo hablamos y él dice: no, a mí Dios no me dijo eso. Yo regreso a México, quiero servir al Señor en México y mi nación es México. El pastor Enrique Bremer tuvo que decidir entre entregar su ciudadanía americana y quedarse mexicano, unas leyes. Yo me acuerdo que un día llegó y entregó su ciudadanía americana. Aquí está, yo soy mexicano, Dios me llamó a México. Y muchos: no manches, no manches. Cuando dices no manches y ves a México acá y otras naciones acá, es que no amas suficientemente México, y entonces no estás al nivel para orar por México.